Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Nos unimos, como estamos en la Iglesia Católica, y yo creo que en el mundo entero, en el mundo cristiano, en la oración por el sumo pontífice, Papa Francisco. Oramos por su salud. Pedimos al Señor que pase su mano sanadora sobre él, pero cristianamente pegadito siempre el Señor, vamos a decir, como decimos en el Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad en la vida del Padre Francisco, sea la que sea, será la mejor. Mientras tanto, nuestra iglesia, todos como iglesia, estaremos postrados ante el Señor, pidiendo porque se haga esa voluntad en la vida del Papa Francisco. Hoy en esta liturgia de la palabra, continuamos este recorrido por el libro del Siracida o del Eclesiástico, ¿no? Esta segunda página del libro de la sabiduría, el Eclesiástico, Siracida, que decíamos, es un libro en verdad muy realista, o sea, nos pone polvo a tierra y nos dice una expresión que no gusta oír en muchas ocasiones. Dice: prepárate, prepárate para las pruebas, ¿no? Prepararse para las pruebas. En sí, yo pienso que para nadie, aunque algunos puedan pasar la vida sin mayores afugias, quién más, quién menos, tenemos que ver con el dolor o el sufrimiento, tenemos que ver con el peso de la vida y de las circunstancias, ¿no? Se ve que esta sabiduría, aunque es un don de Dios y aunque es ese participar de la sabiduría eterna e insondable, es también, y esto debe quedar claro, una tarea por parte nuestra, ¿no? Es un aprendizaje, y es un aprendizaje que requiere valentía, fidelidad, perseverancia, disciplina, aplicación. O sea, se vienen las pruebas. También se exige de quienes en la vida cristiana tenemos a Cristo como referente, se nos exige saber ser fuertes, saber sacar provecho de ellas, saber vivirlas desde el Señor. Cuando nos llegan las pruebas, se toman como venidas de la mano de Dios y decimos: hay que poner la confianza en Él y no dejarse llevar por el pesimismo, no dejarse llevar por el derrotismo, ¿no? El autor recurre a la historia que está llena de personas que nos dan ejemplo de constancia y de fidelidad en Dios, porque en las dificultades se mantuvieron firmes en el Señor. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? Es una de las preguntas con la afirmación incluida que está ahí. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? El que confía en el Señor nunca queda defraudado. Han pasado muchos siglos desde el tiempo del autor del Eclesiástico, pero esta misma situación permanece, es histórica, hace parte, es una constante en la vida humana. Los que queremos seguir esos caminos de Dios y los que queremos ir asimilando, llevar una vida conforme a esa sabiduría, nos encontramos todos muchas veces con dificultades internas y externas y nos sentimos a veces derrotados, pesimistas, desanimados, porque nos parecen insuperables y a veces demasiado pesadas y difíciles, pues, las pruebas de la vida. Resulta mucho más fácil seguir los criterios de la sabiduría de este mundo, ¿no? Pero las pruebas nos vienen bien. De alguna manera debemos saberlas mirar como un acicate de fortaleza. Nos hacen madurar, nos acrisolan,
Las pruebas nos hacen pensar, nos invitan muchas veces y la mayoría de las veces a relativizar tantas cosas y a dar importancia verdaderamente, pues, a lo que vale la pena. O sea, si nos desanimamos, es porque no confiamos, es porque no tenemos en lo absoluto puesta nuestra confianza en Dios. Obviamente que las pruebas nos sacuden, las pruebas a veces nos hacen perder de vista la paciencia, ¿no? Con su fuerza debemos creer que no hay dificultad que sea más grande que el Señor. Con su luz vamos aprendiendo que esta sabiduría nos comporta construir felicidad en medio de la tormenta. Esto es difícil de entender. Saber afrontar, saber vivir en el dolor, en la prueba, en el sufrimiento, en la encrucijada que muchas veces nos encontramos, saberla vivir en el Señor es tener un ánimo reposado, un espíritu pacificado y una mente dispuesta a enriquecerse de la sabiduría del Señor, para no caer entonces en la impaciencia que es propia de nosotros, los seres humanos, y del pesimismo que nos llena, de que por qué esta vida tan dura, a veces pues como que no sabemos hacer la pausa, que nos bloquea la vida, tendremos que decirnos a nosotros mismos, como este autor del eclesiástico, confía en Dios, Él te ayudará, espera en Él, Él te allanará el camino, Él te mostrará salidas. Y lo del Salmo, confía en el Señor y haz el bien, porque el Señor ama la justicia y el Señor nunca abandona a sus fieles, ¿no? Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Fíjense, son todas palabras cargadas de un mensaje de esperanza. Hay momentos de oscuridad, claro que los hay, y hay noches oscuras, pero después de la noche llega también la aurora, llega también el amanecer. Hay crisis, pero los túneles llegan a su final y también al final, como decimos, vemos la luz. Hay Viernes Santo trágico, doloroso y con carga insoportable, pero también hay Domingo de Resurrección y nueva vida. Confiemos en Dios. Esta sabiduría que viene de lo alto, como decíamos el día de ayer, nos acompañará y hoy nos dice, nos acompañará también en las pruebas. Este evangelio, seguimos en este evangelio de Marcos, en el capítulo 9, hoy versículos del 29 al 36. Fíjense que Jesús ya nos viene preparando para este tiempo que comenzamos el día de mañana con el miércoles de ceniza, ¿no? Jesús anuncia a sus discípulos por segunda vez su pasión y su muerte para irles educando en una de las dimensiones que más cuesta del seguimiento, que es seguirlo en la dimensión de la cruz, del dolor y del sufrimiento, muy ligado a esto que hablábamos hace un momento en el libro del Siráside. Pero tampoco, fíjense ustedes que los discípulos aparecen muy dispuestos a entender lo que el Señor quiere decir, ¿no? Lo que les preocupa, y de hecho es de lo que venían discutiendo por el camino, también tiene que irnos en la medida que hacemos esta lectura, vamos a mirarnos un poco hacia nosotros, ¿no? Venían discutiendo por el camino quién será el más importante. Aquí ya se filtró la soberbia del poder. Ya se ven en el reino del maestro ocupando los puestos más representativos y más grandes, ¿no? Creo que esto es importante. Ya se ven, ya comienzan a ver desde la perspectiva del poder. Y Jesús sale al paso hoy de esto y nos va a dar algunas claves para ver en qué consiste ser el primero, ser el mayor,
dentro de la propuesta que él trae. ¿Cómo van a entender? Es inconcebible. No les cabe en la cabeza que se les hable de la muerte, de la cruz, del sufrimiento, del dolor. Eso sí, ahora Pedro no le lleva la contraria, como hace algunos días que se llevó tremenda reprimenda cuando le dijo, aléjate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres y no como Dios, para no recibir esa reprimenda. Recuerden, hoy está tranquilo, se queda tranquilo, se queda calladito, calladito se ve mejor. Así se dice, los calladitos te ven mejor. Jesús ya en la tranquilidad de la casa les da una lección para que vayan poco a poco superando esa actitud que tienen, ese corregir sus miradas de cara a él y a su proyecto, ¿no? Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, y pone a un niño en medio de ellos y le dicen que acoge a un niño y acoge a él y no solamente a él, sino al que lo ha enviado a él, o sea, al Padre. Precisamente a un niño. Coloca una persona de la periferia, de los ninguneados, llamémoslo así, de la sociedad del tiempo, de los que entonces eran totalmente marginados de la sociedad, porque eran tenidos por pocos, los niños, las mujeres, los enfermos, los impuros, los que estaban derrotados moral, espiritual y físicamente por tantas saludes, por esta concepción que se tenía de la enfermedad relacionada con el pecado, que ya lo hemos visto alguna vez, ¿no? Jesús ya les va a ir orientando y les va a decir en qué consiste ser el primero, en qué consiste ocupar las responsabilidades desde el ámbito de él. Creo que esto nos viene bien a todos los que servimos en las comunidades cristianas, no solo el sacerdote, el religioso, religiosa, sino también a todos los laicos que son consagrados, ¿no? A todos los que sirven en las comunidades cristianas, ¿no? Entonces nos dice eso, sirve y toma como al centro un niño para comenzar a decir desde dónde se construye. Ahora, esta lección de la servicialidad la puede dar Cristo porque Él es el primero que la cumple, ¿no? Cuando decimos a nosotros, el cura predica, pero no aplica, esto muchas veces pasa con nosotros, tenemos que ser humildes y reconocerlo. Muchas veces también tenemos ese virus que se nos impregna de la soberbia, del poder, del mandar, del tratar de ser el más importante, ¿no? O sea, toda su vida Jesús se la pasó en esta actitud de ser el primero en servir. Esto lo vamos a ver con toda su plenitud el Jueves Santo. O sea, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. Es lo que les viene diciendo. Servir en el ministerio, en cualquier servicio de la vida cristiana, es un servir y dar la vida por los demás. Ser el primero en el servir. Hoy les recomiendo escuchen un poco la homilía, la reflexión, la lección del padre Fidel Oñoro sobre el servir, hermosa, ¿no? Ahora, es una actitud que se manifiesta con ese ceñirse la toalla y arrodillándose para lavarle los pies, que vamos a ver el Jueves Santo, los días hace un momento, pero lo estoy diciendo como que es como el preámbulo, la preparación de esto que nos va acercando al tiempo de Cuaresma. Pero sobre todo, cuando en la cruz entregue su vida por la salvación del mundo, será el gesto más grande del amor. El amor que es capaz, yo lo digo en el cursillo prebautismal cuando me corresponde, cuando hago la asignación de la cruz, queremos que esa cruz, que ese servir en el amor hasta dar la vida, sea una característica de nuestra vida cristiana.
También nosotros podemos fatigar para entender este mensaje que Jesús dio a los apóstoles. Bien, a veces yo no sé, a veces a mí me cuestiona, me cuestiona mucho esto porque tendemos a veces a ocupar esos primeros lugares, a buscar nuestros propios intereses, a despreciar a las personas que cuentan poco y que están con un juicio moral sobre ellas y a las que no podemos, de las que no podemos esperar gran cosa de alguna manera. Eso de buscar los primeros puestos no pasa solo en el mundo de la política que es tan al día, tan ahí, ¿no? Siempre salir en la foto principal, ¿no? También nos puede pasar en nuestra vida personal, en la de pareja, en la de familia, en la de comunidad. Parece ser que a nadie le gusta ser servidor de todos o ser el último de todos, porque siempre van a aprovecharse de esto, ser el primero en el servir, ¿no? La salvación del mundo vino a través de esa entrega de hacerse el primero en el servicio y en el darse hasta la cruz misma. Si nosotros queremos caminar en el itinerario del Señor y seguir sus huellas, debemos considerar en nuestro proyecto de vida la posibilidad siempre real del sufrimiento, de la prueba, de la dificultad, de la crisis, de la renuncia, de la saber la entrega gratuita. Seguimos a un Salvador que es humilde, que nace en un pesebre, que no tiene los grandes protagonismos, que desde la humildad y desde la sencillez hace un programa con un poder inmenso. Seguimos un Salvador aparentemente fracasado en la cruz. Servimos un Salvador, seguimos un Salvador que sirve a todos hasta dar su vida. Y de alguna manera podemos terminar diciendo que el discípulo, nosotros, los que tratamos de hacer este camino con toda la fatiga que esto significa, el discípulo puede ser menos que su maestro, pero esta parte nos cuesta. Pidámosle pues al Señor que nos haga cada día más conscientes de ese camino que Él nos propone. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.